Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de APIs y recorridos de estructuras combinadas de JSON y también vamos a utilizar target set. Ok, entonces el primer ejercicio se encarga, de funciones, claramente. Módulos, consumo de APIs, funciones, un poco de todo. Entonces, el primer ejercicio es utilizar un código, bueno, utilizar un código no, el código que utilizamos para el ejercicio 3.7 que determina si un número es primo y vamos a convertir ese ejercicio en una función y la vamos a utilizar para que determine todos los números primos entre el 1 y el 10.000 creo que es. Entonces, vamos a crear primero nuestro comentario. También vamos a dar docstring. Entonces, nada, ok. Acá y esto aquí. Si está muy chiquito, me avisan para agrandarlo. Voy a agrandarlo ahorita ya. Esto aquí. Otro más. Déjame abrir rápido el 3.7. El de números primos. Quitar, quitar. Entonces, lo primero, para crear una función, tenemos que escribir def y el nombre de la función. En este caso, vamos a poner primos 1 al 1000, por ejemplo. Allá está en. ¿Sí? No, aquí está. Primos del 1 al 1000, por ejemplo. 1 al 1000. Al 10.000 creo que es. Colocamos los parámetros, los puntos y empezamos. Ok. Esto de aquí es el nombre de nuestra función y esto de aquí son los parámetros. Si entienden qué son los parámetros son dos nombres, dos variables, bueno, una cantidad de variables que tú puedes poner que vayas a utilizar en el código. Por ejemplo, si tenemos num1 y num2, y en este caso, déjame eliminar este nombre, está muy feo. Voy a poner solo primos. Por ejemplo, num1 y num2, y ponemos aquí num1 más num2, y hacemos aquí un return, por ejemplo. Aquí lo que estamos creando, ignorar el nombre, esto simplemente es una función que nos suma dos números. Entonces sería una función suma. Entonces, imagínate que tú quieres llamar a esta función y tú entonces creas tus dos variables, x es igual a 1 y y es igual a 5. Después vas a llamar a tu función que se llama suma y si te montas aquí, vas a ver que te necesitas un número y otro número. Cuando tú le pases estos dos números, por ejemplo, x y y, esto si lo imprimimos, esto nos va a dar la suma. Porque este código nos está retornando de por sí un número que sería la suma entre el número 1 y el número 2. Recorremos y nos sale 6. Si se fijan, el nombre de las variables que nosotros tenemos es distinta al nombre de las variables que están aquí adentro. Por ejemplo, x va a ser nuestro número 1 y y va a ser nuestro número 2. Porque estos nombres no son los nombres reales de las variables, sino son los nombres al momento que toman la función. Entonces, eso es importante que sepan la diferencia. Porque, por ejemplo, aquí pudimos haber llamado num1 y num2 y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, nada, estos son como los valores, los parámetros son la cantidad de ingresos que necesitas tener aquí. O sea, necesitas al menos dos números para esto, porque si le pasas uno solo, te va a decir que hay un error de parámetro. ¿Por qué? Porque él tiene dos parámetros, él necesita dos argumentos. Ahorita nos faltaba pasar el número 2, entonces por eso es que pasábamos el y. Entonces si ahorita eliminamos esto, me volverá primo. Ok. Para nuestra función primo no vamos a utilizar ningún parámetro, porque lo único que queremos es que nos imprima todos los números desde el 1 hasta el 1000, sin importar eh, ¿cómo se llama? Sin importar que él nos diga un número en el que se detenga, si no me equivoco así. Una función para determinar todos los números primos entre el 1 hasta el 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? For i in range, desde el 1 hasta el
10.000 creo que es este, más uno. Entonces vamos a poner uno, dos puntos. Entonces, vamos a evaluar todos los números que sean primos de este. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a utilizar este código, el cual vamos a este código no es reutilizable para esto. Vamos a utilizar esto aquí, vamos a utilizar esto acá. Ok. Ahorita hago unas modificaciones pequeñas, J y aquí esto acá y aquí esto es J. Esto es J y esto es I. Ok. Y aquí divisores va a ser una lista vacía. Divisores. Esto acá le falta la indentación. Y ahora, al terminar esto, vamos a imprimir. Bueno, primero vamos a validar if divisores, len divisores, igual que 2, si no me equivoco es 2, pero a ver, 2, exacto, el número primo. Ponemos el número primo. Lo printeamos el número. Aquí vamos a imprimir hot y ok, entonces les voy a explicar qué es este código. Si se fijan, ¿en cuál dices tú? ¿Qué pasó? Ah, ya, ya, sí, sí, ya. Lo veía aquí. Sí, sí. Ya. Sí, sí. Aquí lo que estamos haciendo es que él nos diga la cantidad de elementos que hay en divisores y si la cantidad de elementos son solo dos, que sería ese número, y el número uno significa que el número es primo. Entonces, nos va a imprimir el número primo y ahí se cumple la función del código. Entonces, si ahorita guardamos y corremos, no va a pasar nada. Porque definimos la función, más no la llamamos. Entonces, ahora, si la llamamos, ponemos primos, que es el nombre de la función, hay que poner los paréntesis, como no tiene parámetros, no se le pasa nada entre los paréntesis, y lo corremos y ahora sí, debería imprimir los números primos. No sé por qué está imprimiendo tantos. No, Sí, creo que no, sí está bien. Es que creo que eran 10.000 números, ¿no? O son solo 1.000. Sí, sí, son 10.000 números. Son demasiados. Bueno, entonces, pero sí, sí está cumpliendo la función, porque fíjense en los primeros números. Sí, o sea, los primeros números, todos los que nos imprime son primos. Vale, a ver. Vamos a quitar aquí unos números porque si no se me va a explotar la computadora. Vamos a correrlo, ¿no? Para que salgan menos números. Nos sale el 2 que es primo, el 3 que es primo, el 5 que es primo, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Nos salen todos los números primos en lugar de 10.000 hasta 100. ¿Qué, qué sucede en este código? Ya, voy a cerrar esto y esto, ok. Lo primero que hacemos es que nosotros queremos que nos impriman los números desde el 1 hasta el 1000. O sea, que él evalúe todos los números desde el 1 hasta el 10.000. Entonces, para eso creamos nuestro primer ciclo for que va a iterar entre todos los números desde el 1 hasta el 1000. Y luego, o sea, que por cada número va a tener su lista de divisores, que está vacía. Y después vamos a iterar todos los números desde el número 1 hasta ese número para ver cuáles sí lo dividen. En el caso de que la división entre j, que j es el número que está en el rango desde el 1 hasta ese número, es divisor exacto del número i, que es nuestro número, déjame cambiarle el nombre para que sea mejor, eh, el símbolo, vamos a poner aquí el número primo, primo, y aquí vamos a guardar este número como divisor, a j lo vamos a guardar como divisor, cambiar el nombre del símbolo, F2, también. con F2 te funciona, divisor.
Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que cada número que esté en el rango, desde el número uno hasta el número primo, que por eso le ponemos el más uno para que incluya ese número, vamos a ver si el residuo es cero. En el caso de que sí sea así, lo vamos a agregar en la lista de divisores de ese número primo y después de que termine de iterar todos los ciclos, o sea, todo el ciclo for de los números entre el número uno y el número primo, vamos a evaluar si el len de los divisores, que es esta lista que tiene cada número, es igual a 2, ese número es primo. Se entiende todo bien aquí. Y bueno, después de eso, ya vamos a nuestra función. ¿Todo entendido aquí? ¿Todo bien? ¿Llamaste a la función? Fíjate. Bueno, entonces, ¿no hay dudas con este ejercicio? ¿Se entiende bien? Pero si se entiende entonces todos los ciclos que estamos haciendo aquí. El primero es para conseguir todos los números del rango que nos dicen. El segundo es para conseguir los divisores, o sea, para dividir todos los números entre ese rango, desde el número que queremos encontrar hasta el número que estamos evaluando. Y después vamos a ver si la lista que ellos tienen es de dos divisores, significa que son primos. Si no es así, pues no son primos. Y esto después llamamos a nuestra función que definimos anteriormente. Nada. Si no hay dudas, paso al siguiente ejercicio, no hay dudas. Ahora aquí vamos a consumir la siguiente API en un archivo de Python. Y vamos a imprimir el ciudadano. Ok, vamos a imprimir lo siguiente. Lo primero sería, veamos esto aquí, esto acá, ejercicio 5,2. Dubai. Vamos a pegar aquí. Ahorita. Comprender cómo se descarga una API puede que sea complicado porque tiene muchas cosas que en realidad, o sea, tiene mucha información que te puede llegar a saturar, pero en realidad la práctica de descargar una API es muy sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es primero tenemos que haber hecho un pip install en nuestra consola. O sea, si primero tenemos que verificar si ya tenemos descargado el request, que es lo que nos permite a nosotros hacer el import request. En este caso, yo lo tengo descargado, pero en el caso que no sea así, tendrías que hacer un pip install y request. Entonces, una vez que ya tienen descargado su request, lo que van a hacer es que van a crear una variable, que en este caso la voy a llamar database, y esto va a ser igual a request, ya, request.get, ¿no? Request.get, aquí, que sería este código. Déjame poner aquí comillas, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Aquí ponemos un punto JSON. Y ahora vamos a imprimirlo para ver si se descargó. Print, para ver si todo sale bien y tengo conexión. Efectivamente.
No, se me fue la letra otra. El, ok, entonces, acá lo que estamos haciendo es que para... Entonces, para llamar una, para tener una API, o para cargar una API, lo que hacemos es que ponemos, primero hay que importar nuestro request, porque si no importamos nuestra librería request no podemos hacer nada. Entonces, lo primero es importar nuestro request. En el caso de que esto nos salga como con un subrayado amarillo es porque no lo tenemos descargado, habría que hacer un pip install request. Una vez descargado ya lo podemos utilizar. Después hay que crear una variable, instanciamos nuestra variable con request.get y dentro del get, entre strings, o sea, entre comillas, que son string, colocamos el link, o sea, el URL hacia la API que queremos descargar. En este caso, es el RAW de GitHub, que si nos metemos aquí, podemos ver que es directamente este diccionario gigante. Entonces, y ponemos el punto JSON para poder trabajarlo como un diccionario. Entonces, nada. Lo que hay que hacer es que se quiere que poco a poco mostremos el nombre, el apellido, la cédula de identidad y el número del teléfono del propietario. ¿Ok? Entonces, de esta forma, para presentar. Bueno, entonces, el JSON nos permite a nosotros recorrer lo que estamos cargando de la API como un diccionario. Entonces, para ver el recorrido, lo ideal sería que nos muestre una forma de este estilo, que es el modelo de la estructura. En este caso, sabemos que lo primero va a ser el nombre y lo segundo va a ser o sea, first name va a ser un string, entonces nuestra llave es first name, nuestra clave es el nombre. Nuestra llave va a ser esto, nuestro llave va a ser esto, nuestra clave va a ser un string, nuestra llave va a ser ID, nuestra clave va a ser esto. Entonces, para acceder a a nuestra, a nuestro, ¿se va a correr? Acá. Disculpen ahí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mala. Eh, eh, así. Vamos a cerrar esto. Ok, así. Ok, para saber dónde estamos parados, lo primero es imprimir nuestra database. En el caso de que no nos pasen el modelo del diccionario, imprimimos
imprimimos siempre nuestra database después de cargada y nos va a imprimir un diccionario gigante. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vemos que es una lista dentro o sea, un diccionario dentro de una lista. Entonces vamos a empezar a iterar. ¿Cómo hacemos? Con un for diccionario en database. ¿Por qué? Porque ya vimos que el primer elemento es una lista y después entramos a un diccionario. Entonces, for diccionario in database, dos puntos. Y ahora vamos a imprimir para ver si realmente estamos entrando en el diccionario. Vamos a entrar al diccionario. Que sí va a ser así. Para que lo vean viendo cómo ahorita va a salir más limpio. Va a seguir saliendo todo este churro, pero al menos ya vemos que ya estamos en cada diccionario. First name, second name y así sucesivamente. Entonces ahora queremos acceder en cada una de las llaves y valores. ¿Cómo hacemos esto? Como lo llamamos haciendo, for llave valor. ¿Eso es? Para la base de datos. Sí, ese es el siguiente ejercicio. Vamos a convertir esto en una función para después importarlo. In diccionario.items. Diccionario.items. Puntos. Y ahora vamos a empezar a filtrar las cosas. Por ejemplo, si nuestra llave es igual al first name, que es la llave del nombre, quiero que guardes una variable llamada name al valor. Entonces, ahora, en el caso de que esto no sea así, esto aquí, eh, queremos ahora, déjame cerrar esto un segundo. Control Alt. Esto por atrás. Ref, el if, llave, igual. Entonces, lo segundo que queremos verificar es el apellido. Entonces, no es second name para ver cómo es el second name, supongo que es el segundo. Second name, dos puntos. No sé por qué second name es el segundo. Apellido. La siguiente variable es ID. La segunda llave es ID, entonces queremos guardar también el ID, que es la cédula. Cédula igual a ID. ID no da valor. Y aquí vamos a guardar el phone number. Phone number. Recuerden que tiene que estar exactamente igual a como está en el diccionario la llave, porque si no, no vamos a entrar nunca en eso. Número es igual a valor. Y por último es el curso, creo que es, ¿no? La fecha. Y así. Falta un guión. Creo que es así. La fecha es igual a valor. Ese se me olvidó convertir pantalla. Qué mal. Esto acá. Ok, ahora sí. Creo que ahora sí. Acá lo que estamos haciendo es que vamos a imprimir ahora al final de esto nuestro, nuestro usuario, nuestro ciudadano. F, cédula, teléfono de número.
Ahora lo que estamos haciendo, déjame correr el programa. ¿Cuál quieres que te aparezca? Esa es la- Ok, si quieres uno específico, tendrías que, bueno, saber un dato de él, por ejemplo, la cédula de identidad, que eso nunca se repite, o no sé si hay alguno que tenga el nombre repetido, para ver los números, nombres repetidos. Ok, en ese caso, si quieres solo filtrar los que se repiten una vez, vas a poner aquí. Ah, no, me la pusieron tricky. Eh, Habría que primero validar ese número, o sea, habría que, antes de todo esto, tendrías que, tendrías que, acá, no es un for, sino vas a filtrar que si su fecha de nacimiento no es esa, no guardes los datos. O sea, aquí tienes que tener un if, esto de acá, llave es igual a valor a esto. Lo primero, entonces nada, aquí lo que estamos haciendo primero tenemos que saber dónde está la variable de la fecha de nacimiento, ¿verdad? Una vez que ubicamos eso, vamos a tener and valor es igual al input que le vamos a pasar, que va a ser un ingreso. Entonces, después de esto, hay que definir acá afuera ingreso y vamos a poner valor no, sino valor.strip. Va a ser bien complicado de entender, pero bueno, vamos a explicarlo lo más rápido posible. Strip no, split, comillas, y vas a dividirlo entre guiones. Tú tienes tu string y lo separas mediante un elemento. En este caso, como las fechas son eh, acá, como las fechas están divididas por guiones, queremos dividir el año del mes y del día. Entonces, pero tendrías que entonces pasar todo el ingreso. Tendrías que pasar 1999, guión el mes y guión la fecha. En este caso vamos a separarlo con un split y vamos a utilizar el índice cero, que es el del mes. Y hay que crear un ingreso que va a ser un input. No lo voy a validar para no perder tanto tiempo. Pero si quieren lo validan. Y aquí vamos a poner ingresa la fecha. Acá. Ingresa el año. Entonces, en el caso de que la llave sea date of birth, el valor, vamos a hacerle un split. Y ahí es que vamos a... Ahí habrá que volver a iterar y guardar todos los valores. Sí, sí, exactamente igual. No cambia nada. Si tú tenías tu... Ya, esto no es así. Esto me acabo de dar cuenta. Aquí lo que queremos es en el diccionario directamente entrar al valor. Entonces vamos a usar diccionario y vamos a, antes de iterar, vamos a entrar al valor. Ni siquiera. Esto lo vamos a tener incluso antes del for. Si es, ok, ahora sí. Diccionario. Y aquí vamos a tener el first name. El first name, ¿no? El date of birth. Y esto, acá. Ok. Ingreso. Sí, porque si no, no quiero entrar. O sea, si ya la persona, yo con diccionario y este índice, yo consigo la fecha. Entonces, después, si esa fecha no es igual al ingreso, ¿para que yo quiero siquiera entrar en ese diccionario? Y después es que yo guardo los valores del diccionario y los imprimo. Entonces, ahora sería así. A ver, ya aquí hay un error. Ya, acá hay un error porque me lo imprimí antes, me lo imprimí acá. Cuando termine el for. Ok, ahora sí. Me va a pedir una fecha, vamos a poner 1999, 98 creo que era la cosa. El 98, 98, 98, 98. Sí, les guardo entonces esta versión del código.
People data. Entonces aquí nos piden que creemos una función que se llame getPeopleData y después uno que sea showPeopleData. Esto aquí, ahí se control acá. En este nos piden que la función sea separada en getPeopleData, que sea la que se encarga de extraer la API, que vamos a utilizar este código. Y nos piden otra función getPeopleData, va a importar el request y va a retornar de una vez el JSON. Entonces, con el showPeople, el def showPeople, vamos a poner solo showPeople para que la misma función lo haga. Lo puedes tener afuera y no pasa nada, pero yo lo pongo adentro porque directamente fíjate que el request solo lo vas a usar dentro de esta función. Entonces la función ya se encarga de importarlo. Entonces ahorita showPeopleData necesita una database. Entonces la vamos a guardar como database y vamos a empezar a iterar en esa función que va a ser de esta forma. Solo que aquí vamos a usar este código de acá, todo este código de acá, pero vamos a eliminarlo del ingreso. Aquí eliminamos este if y eliminamos, ya con eso estaría bien. Entonces en este caso, showPeopleData va a recorrer nuestra database y la va a imprimir filtrando el nombre, el apellido, así. Y después que termine de iterar en todos los datos de la persona, la imprime y pasa al siguiente. Y ahorita corremos este código, no hace nada porque solo definimos las funciones, no las hemos llamado. Entonces, tú no vas a llamar a la función, así ya, tú no puedes llamar a showPeopleData y ya porque necesitas un parámetro que es tu database. Tú aquí no tienes database, no le has pasado ningún parámetro, va a dar error. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar? Database. Pero database no tiene valor, no es una variable. Entonces vamos a hacer que database sea igual a la anterior función que creamos, que es la que nos retorna la data de la gente, que es getPeopleData. Esa no requiere un parámetro, entonces si ahora corremos el programa, lo que va a hacer getPeopleData es que va a importar el diccionario de la API y lo va a guardar en la variable database y después en showPeopleData vamos a tener la database ya guardada. Esto sería equivalente a poner esto. Tú directamente podías poner esto así y el programa va a correr exactamente igual. Porque si te fijas, esto te está retornando ya el diccionario.
Entonces él lo va a acceder como si fuese diccionario normal. Eh, Fíjate que esto retorna algo. El código del o Show sea, People Data, sí, hacen una segunda que le el parámetro va a ser database, que es la data, o sea, la base de datos que estamos utilizando, en este caso de la API, que tenemos que verificar que sea el estilo de la API. Por eso es que tiene su first name, second name, ID y así. ¿Cómo? una función de la Sí, exacto. En realidad, todo esto te lo pudiste haber ahorrado, ahorita que lo pienso. Todo esto te lo ahorras, no lo había visto antes. Como es un diccionario simple, pudiste simplemente, todo esto de aquí, este for es innecesario, ahorita que lo veo, no lo había detallado. Tú con diccionario y poner estas cosas así, ya tenías el acceso a todo eso. Esto sería más lógico, solo que así lo ves más gráfico. Tú haciendo esto, ya tienes el valor del nombre. y luego le ponen No, ni siquiera necesitas hacer esto, simplemente pones esto y pones esto en lugar de aquello. Tenías esto aquí y esto aquí. Tenías esto aquí y esto aquí y esto aquí. Ya, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. No era necesario recorrer en... Lo primero es el list first name, lo eliminamos. Mucho aquí. Esto era innecesario. Entonces, like, entonces, no sé por qué no lo había visto antes, pero sí. Esto en realidad exactamente lo mismo que teníamos antes. Sí, exacto. En realidad es que estaba pensando en un ejercicio que fuese más largo que esto. Aquí simplemente haciendo así, esto de aquí, déjame eliminarlo. Ya cuando estamos iterando dentro del diccionario, podemos llamarlos así. First name es diccionario este, second name es este, y este, y este, y este. Y aquí simplemente es este. Va a suceder exactamente lo mismo, solo que antes estábamos iterando en el diccionario sin necesidad. Era, porque en realidad una función lógica hacer eso. Ya con esto guardamos las variables porque ya es que ya sabemos las llaves. No, no es necesario el segundo for. Ya con esto está listo. Entonces nada. Porque claro, indicas aquí la llave, indicas el diccionario al que estás pidiéndole la llave y ya te guarda el valor. La llave, el diccionario, te guarda el valor. Llave, diccionario, te guarda el valor. De la otra forma, capaz lo puedes ver mejor porque estás como separándolos por pasos, pero en realidad es innecesaria esa iteración del siglo for. Entonces, nada. Y aquí, bueno, nada, aquí estamos descargando la API y se la estás pasando a aquí. Entonces, ¿hay dudas con el ejercicio anterior, con el que estábamos haciendo? Sí se entiende bien esto, porque realmente creo que los habré confundido con todo esto era innecesario en realidad. De esta forma ya entrabas al... pero si quieres varios diccionarios adentro, sí, sí, claro. Sí, o sea, imagínate que first name no, pero por ejemplo, phone number hubiese sido un diccionario, ¿Ok? que él tiene varios teléfonos, y tiene teléfono de casa, teléfono de eso. Tú cuando entres a diccionario phone number, es que haces un ciclo for. O sea, en ese caso arriba tenías que poner O sea, por ejemplo, tendrías que poner con número, for número y en diccionario phone number, así mismo como tú. aquí en lugar de número, bueno, puedes guardar número aquí y guardas aquí for número, bueno, número no, for teléfono, teléfono Y in número. en número, exacto. Porque el número en ese caso era un diccionario, pero en este caso no era así, entonces así de sencillo, ya tienes todo el acceso a cada una de estas variables. Entonces eso era mucho más corto y mucho más eficiente. Ese igualmente queda grabado en la prepa, o sea, igualmente aquí también lo tienes. Ok, hay que convertir las funciones realizadas en módulos que llamamos API Manager y posteriormente importarlas. Ok.
Porque cuando tú estás colocando los corchetes y pones aquí esto, la llave, él te retorna ya una vez el valor. Entonces aquí lo que estamos haciendo era recorriendo el diccionario para ver el valor, pero ya simplemente si ya sabes los nombres de las llaves, ya puedes entrar de una. Es como, si así lo puedes ver más gráfico de qué estás haciendo. Estás como, oye, estamos iterando en la primera llave y guardamos el valor. Pero si ya tienes los nombres de las llaves, puedes simplemente ponerlas aquí y de una guardarlo. Incluso, si hubieses querido, podías haber hecho una sola línea que llamara al diccionario y te guardara el valor. No sé, se me ocurre aquí un poco de cosas que son más eficientes, pero no sé por qué no las había. Entonces, nada, esto de aquí es, hay que hacer otro archivo, el 5.4, que lo que nos pide es que importemos básicamente el ejercicio 3. Entonces, nada, aquí dice que creemos un archivo llamado API Management y después importemos las funciones y la utilizamos en el archivo que llamaremos main. No sé si prefieren que lo haga así como dice que creemos dos archivos o de una vez quieren que importe esto aquí y ya. Y suponemos que este es el main y este es el management. Vamos a crear la carpeta y ya. Como ustedes prefieran. Aquí, por ejemplo, voy a crear el ejercicio. Ejercicio 5,4. Una carpeta. Vamos a ver esto. Y ahora aquí le vamos a dar name. Este va a ser nuestro el main. Y vamos a crear otro archivo que va a ser nuestro API. A ver, El entonces, ejercicio anterior ahora, básicamente, esto de aquí vamos a pasarlo a la API Management. no, Va a importar la función showPeopleData y la getPeopleData. Y ahora vamos a correr en el main. A ver una función y todo. Y aquí vamos a recorrer getPeopleData y showPeopleData. Vamos a hacer esto. Ok. Sí, exacto. Pinchamos no, miramos el main. Ok. Ahora lo que estamos haciendo es que el ejercicio 5.3 decía que creáramos un módulo llamado API Management y ahí vamos a utilizar el ejercicio el ejercicio 5.3 que es el de descargar e imprimir la API y después vamos a importarla en un archivo llamado main y ahí la vamos a correr. Entonces, si se fijan, tenemos aquí definidas las dos funciones, pero si corremos no pasa nada. No va a imprimir nada, no va a haber error, no dice nada, porque no llamamos nunca las funciones acá. Pero si entramos en el main, que es nuestro archivo principal, definimos nuestra función main y después llamamos a las funciones que importamos acá arriba, que desde API Management, que es el archivo, importamos las dos funciones que vamos a utilizar, que es showPeopleData y getPeopleData. Entonces, si corremos esto aquí, nos va a imprimir todo el showPeopleData. Aquí básicamente lo que hicimos fue modularizar el ejercicio 5.3. En lugar de tener todo esto en un solo archivo, creamos un archivo que tenga las dos funciones del manejo de la API y en el main es que llamamos a esas funciones.
Esto te sirve para tener un código más limpio, tener un código también más organizado, saber qué módulo está haciendo cada cosa y, oye, me está fallando la descarga de la API. ¿Dónde puedo ver qué es eso? Nada. En lugar de buscar en 500 líneas de código, en 1000 líneas de código, vas a tu archivo, a tu módulo de manejo de API y ves qué es lo que está pasando. ¿No hay dudas con esto? ¿Se entiende esto? Estás importando tus funciones del archivo API Management y después las llamas dentro del main y después llamas al main. Sí, sin problema. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio. Tampoco puedo Es que tienen que crear el archivo como API Management y tienen que estar en la misma carpeta. poner lápiz. Aquí. Ay, es lo mismo que ahorita. Este comienza más porque es una comilla. Eliminarlo. Creo que te falta cerrar. Fíjate que tú iteraste la línea. Si tú saltas de línea, ya no está dentro del print, él está en otro lado. Exacto, si quieres saltar de línea, pues pones las tres comillas. A print, porque tiene el print. Sí, o sea, aquí lo que pasa es que después esta forma de recorrer es ineficiente, porque si te fijas, si ya sabes las pudiste haber llamado del diccionario, que es lo que hicimos en la versión 5.3. De una vez llamamos a a las variables de aquí, sí, tal cual. Te ahorraste como 10 líneas de código del poco de if y el if. Ok, no hay dudas, podemos pasar al siguiente ejercicio, al 5.4, de módulo de consumo de APIs. Este fue el que ya acabamos de hacer. Ajá, esto ya lo hicimos. No, esto ya lo hicimos. El 5.4 está listo, vamos a hacer el 5.5. Ok, ahora hay que crear un nuevo módulo, que es por eso que es útil. Los módulos son útiles por eso mismo, porque ahora en nuestro pequeño proyecto, que es el ejercicio 5.4, vamos a crear otro archivo más, que va a ser el ejercicio 5.5, que va a ser módulo validators, que ahora voy a aprovechar y os voy a explicar try except. Validators.py. Ok, si se fijan, déjame cerrar todos estos ejercicios viejos un segundo. Aquí se cierra. Ok, ahora solo tenemos abiertos los ejercicios que estamos como creando el proyecto. Tenemos nuestro main, tenemos nuestro API management y queremos ahora crear nuestros validadores, o sea, nuestras validaciones, digo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una función que va a llamar validación y queremos validar que nos piden validar un entero tanto positivo como negativo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el try y except. Este es el tipo de validaciones que yo les mencioné hace un par de clases, que era, si a mí me pasan cualquier tipo de número, por ejemplo, que vamos a poner número, y yo quiero validar si ese número es entero, ¿cómo haría yo eso? Yo lo que hago es que número lo guardo una vez como entero. O incluso, déjame, ni siquiera voy a pedir esto, sino que directamente la validación me lo haga. Num es igual a int, input, y aquí me pongas ingresa un número. Ingrese un número. Ok.
Ahora que tenemos nuestro ingreso en número, aquí abajo va a tener aquí va a tener un while, ya va. El while, dos puntos, esto, ok, y aquí vamos a tener un break. Y acá vamos a tener un print que diga el ingreso es inválido. Sí, pero no, o sea, fíjate, si Como el hubiésemos, while. no, Ah, tampoco no, es como un while, aquí arriba tenemos el while, no, fíjate lo este que va a while. pasar. Si ahora nosotros llamamos a nuestra validación, voy a explicar rápido esto, validación, rápido no. Le llamamos a validación, nos va a pedir un número. Si nosotros ingresamos las letras, normalmente si tenemos un input y no hemos validado el ingreso y le ponemos un entero, esto nos va a dar error. Pero ahora, si yo le doy a enter, me dice que el ingreso es inválido. ¿Por qué pasa esto? Porque él me toma el input que yo le estoy dando y lo intenta convertir en entero. Pero él dice, oye, esto no se puede convertir en entero, me estás dando un error. Entonces él entra en el except. Un try y un except lo que hace es que tú intentas hacer algo del código y si eso te da error, él salta al except. Por ejemplo, en este caso, si yo no hubiese tenido esto, déjame eliminar completamente esto aquí con un corchete, se me daña el programa. Entonces, fíjate, si yo hago esto, ingreso un número, yo pongo unas letras, ingreso inválido. ¿Por qué ingreso válido? Ya, no lo guardé. A ver, el try y el except. Así, ingreso unas letras, si yo corro, ya, si entrego, me salta un error. El literal, para entero no se puede convertir a esta cosa. Entonces, no dice, es un value error. Entonces, si yo ingresara cualquier tipo de letra que quiero convertir en entero, me da un error. Pero cuando yo tengo un try, que siempre tiene que venir con un except, no es como un if, que pueden estar sin el else, el try siempre que tiene que tener su except. Entonces, él va a tratar de convertir el ingreso en un entero. En el caso de que él no pueda, él llega hasta aquí y dice, oye, no, hay un error. Salta una vez al except y ignora lo que hay después de esto. Por ejemplo, si aquí printeamos es para cosas que te suelen arrojar errores. Por ejemplo, si tú quisieras, yo siempre lo utilizo para números por eso mismo, porque si yo quisiera un número negativo, yo lo valido así y no tengo que hacer un while, es instance, while, es como resumido. O sea, ya de una vez lo transformas a un entero. Ya lo guardas como el valor que necesitas utilizar después. Aquí guardado. Y eso para validar lo pones abajo de- ¿No sí? o sea, ese validito lo pones justamente. O sea, esa función. Esto aquí. Sí, imagínate que y quieres ponerle esa validación. Trabajo. Ok, en ese caso, fíjate, nosotros aquí adentro ya tenemos el input. Entonces nosotros podríamos hacer que el input nos los pasen ellos con aquí un ingreso, que es una variable que nos dan en la validación. Entonces primero le pedimos el input, o sea, fíjate, ahorita habría que pasar ingreso vamos a pasar ingreso, vamos a pasar intento para poner otro nombre. Y aquí vamos a pedir afuera el intento es igual a un input, un input que nos diga el número. Entonces si ahorita yo corro el programa, O sea, tienes que como crear un módulo de validación para utilizar en proyecto. en lo personal yo no lo haría así, pero les puede ser de utilidad para que no reutilicen el código, porque si ustedes pueden utilizar este mismo código para 5 validaciones distintas, se van a ahorrar mucho más código que si no lo hacen así. Pero tienen que ideárselas para que les arroje bien. En este caso, si tú haces esto, él no te va a pedir de nuevo un ingreso, fíjate. Tú ingresas el número y si tú ingresas un número inválido, se va a quedar en el ciclo porque tú nunca estás cambiando el input acá. Entonces, lo que deberías hacer es mantener el input aquí adentro y que él te retorne al final del while ese valor que tú le diste.
Fíjate lo que Pero, pasa aquí. o sea, pero si yo quisiera usar Ese código del main. Fíjate. o sea, fíjate que o es mejor hacerlo en el mismo módulo. O sea, si tú tuvieses tu modo de validación, o sea, es que primero necesito que entiendan bien lo del except y el try. Si se entiende todo eso bien, que él va a intentar transformar esto, por ejemplo, en un entero. Si es válido, él no se va a salir de aquí, va a romper el while aquí con el break y va a retornarnos el número. Entonces, si yo estoy en el main, déjame importar una vez la validación, solo para hacer la prueba. Validators, import, validación. Y yo ahorita lo que quiero es que, déjame comentar esto. Yo ahorita lo que quiero es que él me valide los números X y Y, me los sume, por ejemplo. Y ahora los vamos a sumar. Print, la suma entre X y Y. Estamos en el main, pero él me pide el número. Yo le ingreso el número 5. Ah, es que no guarda aquí. Ok, voy a guardar acá. Ahora sí. A ver si ahora sí. Ingreso un número, ingresamos el 5. Válido. Ingresamos otro número. Vamos a ingresar una letra. Me va a decir que es inválida. Ingresamos otro número. Y es válido. Pido tres números porque... Ah, ok. Cuando estás importando un archivo, tienes que asegurarte que no estés llamando a la función aquí, porque si no te pasa lo mismo que acaba de pasar y te lo impide tres veces. O sea, me lo pidió una vez porque el mismo archivo me lo pedía y me lo pidió dos veces porque son estas dos. Entonces, déjame lo cerrar. Me va a pedir solo dos números en este caso. Es que aquí yo estaba llamando a la función. Y como yo la estaba llamando, era como un O sea, tercer lo llamado. mismo nada más en el main. Sí, exacto. No lo llames en el módulo. Entonces, ahora yo ingreso el 5, ingreso el 8. Y me pide 3. No, me sumó los últimos dos. Sí, exacto. Me sumó los dos primeros, los dos que puse aquí. Supongo que no guardé la modificación. Es un while true que es infinito y que cuando se logre guardar el número, me entra el break. Yo pedí uno solo. O sea, la función me pide solo un número. Solo que yo la llamé en el main varias veces. Entonces, sí, eso. Porque tú no pusiste aquí la suma. Print X más Y. Y la guardaste, le asignaste el valor. Retornaste el número. Tienes que retornar el número, porque si no simplemente lo estás guardando, o sea, lo estás pidiendo y no lo usas para nada. Si tú lo retornas, es que tú lo puedes guardar en una variable. Entonces, que validación nos retorna un número y lo igualamos a y. Pero no sé por qué nos está pidiendo tres veces, en verdad. Puede ser, ¿no? 5 y 8. No, era porque no lo había No lo guardado. guardo. No había guardado la modificación. Ahora sí. Lo pido dos veces y me imprime la suma. Entonces, aquí tenemos la validación de números enteros con un try y un except. Hay muchas más funciones y aquí podrías limitar los except. Por ejemplo, si quisiéramos... Déjame ver qué es lo que es esto. Ah, no tratamos nunca con números negativos, no intentamos con números negativos para que vean. Porque ahí en el retorno, el retorno, ¿dónde está la inyección? Debajo del while. O sea, cuando el while se termine, tienes que retornar, si no, no. Menos 5 y 8. Fíjate, ahora le pasamos el menos 5 y el 8 y nos da la suma algebraica que es 3. 5 menos 8 menos 5 es 3. Entonces, nada.
también está dentro de un rango. Exacto. Entonces, podría- Eso es lo que vamos a hacer en el, creo que aquí está, ¿no? Se resuelve otra función que vale si no se encuentra dentro de un rango específico. Entonces, antes de esta validación, vamos a poner esta validación eh, general, absoluta, que simplemente valía el número, ¿verdad? Ya ves, absoluto no. No, esto no. Esta es la validación normal. Vamos a crear una función que va a ser validación absoluta. Con validación absoluta vamos a validar entonces lo segundo que nos piden, que es que esté en un rango específico. Pero en ese caso sí hay que, absoluta, hay que pasar dos parámetros. Bueno, en este caso hay que pasar tres parámetros. El número, que es el que ya validamos que está entero, el menor y el mayor. O sea, el límite mayor y el límite mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos hacer con un while num mayor, mayor que mayor por menor que mm, menor que menor. Entonces, num. Entonces aquí vamos a volver a pedir el input. La forma que lo estoy pensando hacer es bien recursiva. No sé, va a ser muy loquita. Déjame primero ver si llamamos a la validación, retomamos el número, pasamos a la validación absoluta. Y si todo sale bien, es que hacemos el break. Ok. Eh, o sea, tenemos que validar que nos pasen un entero, que sea positivo o negativo, y que se valide que sea ese entero se encuentre en un rango. Se me ocurre una forma, pero es recursiva, o sea, es recursiva, entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Y luego, no me acuerdo la función, porque era otra y no le puse el código. Ok. Entonces, no sé que el número esté en el rango, dices tú. Será num in range, puede ser. While not num in range menor más mayor. No, más mayor no es como mayor más uno. Sí, puede ser así. Si el número no está en este rango, entonces me lo pide de nuevo. Pero en ese caso tendríamos que volver a llamar a la validación. Entonces siento que va a ser muy complicado entenderlo. Llamamos a la validación de nuevo para que nos vuelva a pasar un número. mientras no esté, mientras no sea menor o mayor. No sería menor. ¿Cómo que me lo no? Porque él te toma el primero. Si te lo toma. El te excluye es el último, no el primero. Validación. Y haré cólera era validar después. Ok, ok, ya. Es que va a estar feo. Es que lo digo porque ustedes no han visto recursividad. Entonces, a mí se me ocurre así, absoluta. Les puedo explicar qué es lo que estamos haciendo, pero no estoy seguro si pueden entender menor o mayor. Es que sí lo entiendo. Y entonces nada, está bien fumado. Ok, entonces, en este caso, bien fumado, bien fumado. Es que está, no, está muy, muy trancado. O sea, fíjate. Lo primero es que validación nos pide, nos da el número. Y ese número que nos retorna lo vamos a meter aquí con los dos números que queremos saber si es menor o mayor. Entonces en el main, en lugar de llamar a validación, vamos a llamar a validación absoluta. Bien, absoluta. Y tenemos que importar también esta validación absoluta. En realidad creo que podríamos no importar la validación como tal, sino solo la validación absoluta.
porque la validación absoluta llama a la validación. Ah, no, ya va. Esto aquí lo podemos quitar y llamamos, exacto. Sí, sí, sí. Esto aquí está más. Ah, no, pues no, no es tan feo como pensé. Sí, pues, sí se puede, sí se puede. Entonces, nada, aquí lo Pero que. no te está agarrando el número. Sí, porque el número lo vamos a guardar ahorita como esto. Validación. Y esto aquí, vamos a control. Ahorita lo explico para que. Está, no sé cómo van a resolver ejercicios por el otro lado. Ok, validación absoluta nos pide el número menor y el mayor. O sea, los dos números que queremos ver si están en el rango. Y entonces vamos a ver si la validación, que es el número que vamos a verificar que sea entero, está en este rango, va a entrar o no. En el caso de que el número no esté en el rango, él va a volver a llamar a la validación absoluta. Entonces va a entrar aquí y va a ver, va a volver a pedir otra validación y va a hacer el rango. Es bien, es que, feíto. Sí, está bien feo. Eso se va a recursividad. Es fácil de entender. Déjame ver Ahí, si ya. está. Ah, faltaron los números. Vamos a poner dos números al azar. Vamos a poner el 5 y el 7. 5 y 17. Entonces queremos que los números sean 5 y 17, los números que estén en el rango. Entonces, ahora que le pasamos los dos parámetros, lo primero que él va a hacer pedirnos el número. Si ingresamos una letra, nos va a decir que el ingreso es inválido. Si ingresamos un número que sea menor, nos va a decir que es válido, pero nos lo vuelve a pedir. ¿Por qué nos dice que es válido? Porque en realidad el número sí se pudo convertir en entero, entonces imprimió válido y saltó al break. Entonces válido se cumplió y retornó el número -5. Pero después acá, el número -5 no estaba en el rango que le pasamos, que era desde 5 hasta 17. Y entonces volvió a llamar a la validación absoluta y fue que entró a validar de nuevo, o sea, fue que volvió a pedir la validación. Sí, sí, se puede. Por ejemplo, sí, exacto, podemos poner, no está en el rango. No está en el rango. Está allí. Ah, esa es la del Notion. Ujú. No, son dos guías de ejercicio completamente distintos. Mm, Ese es del trimestre regular. Ok, entonces, si ahorita recorremos esto, no sé si hayan entendido lo de la función que llama la función, que es complicado de ver, pero nada, entonces, aquí lo que hacemos, pedimos un número. Pedimos una letra, es inválido. Ponemos un número negativo, es válido, pero no está en el rango admitido y por eso pedimos otro número. En el caso de que sí esté, 5 es válido y nos dice que no está admitido, entonces suponemos que sí. Y nos pide el otro número que es Y. Vamos a poner 17. Allá. Ingresamos un número 17 y nos lo va a sumar al final. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Por qué no me lo sumó? no, guarda. Qué recursividad muy pronto para lanzárselo. Sí, este ejercicio está. Es que yo no usaría recursividad para eso. O sea, yo hubiese hecho mis validaciones simples con mi while, que si está en el rango fino, pero como quería mostrarles que hicieran el. Eso sí. Ya creo que ya es una forma mucho más sencilla. No sé por qué no. Vamos a poner aquí un booleano. Vamos a decir validado. No sé, validado. Validado va a ser un false. Validado va a ser un false. Y entonces aquí vamos a tener not validado. Mientras que no esté validado, hacemos esto. Cuando el número haya sido validado, que hay que primero ver si el número está en el rango. Entonces yo como esto era in range.
eh, menor y mayor, pero ahora hay que poner, ok. El número está validado, el break lo eliminamos y ponemos aquí el validado es igual a true. Validación, no, validado. Igual a true. Y ok, ahí está, ingreso inválido. Y nos ahorramos todo esto. Así. Ahora, deja poner aquí los números menores y mayores. Menor y mayor. Y ahora sí. Esto está más lindo. Esto no está tan feo. Ok. Ahora lo que hay que hacer es, ahora ya, esto es mucho más sencillo. Tenemos nuestro validado, que es un booleano que es falso, porque todavía no hemos validado el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras que el número no esté validado, en este caso not false es true, entonces vamos a estar aquí adentro. Tú trata de convertirme el número que yo te pase en entero. Si tú puedes hacerlo, ve si ese número está en el rango y si sí está, imprímeme validado y cambias validado a true. Y así vas a salir de este ciclo y me das el número. En el caso de que no sea así, me imprimes ingreso inválido. En el caso de que tampoco esté aquí, me vas a decir que el número está fuera del rango. Sencillo era. Era como matar una mosca con una bazooka. Pero no está en el rango. Entonces, ahora, validación es validación normal, no absoluta. Validación. Y ahora aquí eliminamos validación absoluta. Ok, ahora sí. Si corres esto, se entiende y no está tan fumado. Nos ponemos un número, 5, 5, 10. Perfecto. Ponemos dos números más que no están en el rango, por ejemplo, menos 5 no está en el rango, nos lo vuelvo a pedir. 9 está en el rango, 18 no está en el rango, 17 sí está en el rango. Ah, no, tampoco está en el rango. Ay, no. Me faltó poner el más uno, sí, en el range, aquí. Aquí tenía el más uno. Ya, ahora sí. Gracias. Ahora sí. Ese es el número. 5 me lo valida, 17 me lo valida y me lo suma. Esto en realidad es mucho más fácil de lo que yo tenía en mente. Ahora sí. El validado es un booleano que es falso. Mientras que no haya sido, esto no sea verdadero, esto va a dar verdadero. Falso y falso, o sea, falso y negación es verdadero. Entonces, mientras que el número no sea validado, tú trata de convertirme el input en entero. En el caso de que sí puedas, ve si está en el rango del número menor hasta el número mayor más uno para que me incluya el número mayor. Si es así, imprímeme válido y me cambias validado por true, de tal forma que se elimine el ciclo while, se termina el ciclo while. Si no es así, me vas a imprimir que el número no está en el rango y vas a volver a entrar en el ciclo while. En el caso de que tú no hayas podido siquiera validar el número entero, tú me dices que el ingreso es inválido. Entonces, así era mucho más fácil y eso. Y si, bueno, solo quieres validar que sea un número sin límite, lo hubieses hecho como lo teníamos al principio, que era solo el try, el num int. Entonces, si queremos validar un número y ya, O sea, en el web que ahí sí está validado. sí, o sea, la idea es que el while siempre tenga un true. O sea, no siempre, pero un while solo se recorre cuando el parámetro que tú le pasas es true. Porque queremos que cuando el validado sea true, o sea, que validemos si el número ya fue validado. Por eso él va a tomar la variable que le damos aquí. En este caso, cuando sea true, no va a ser así. Exacto, porque estás negando que no es verdad. Entonces, sí. Entonces, si validamos solo el número simple, sería con el while true sería el num try y except. Num es igual a un input,
ingreso un número. Y vamos a poner un break abajo y decir validado. Un break. Y vamos a poner un validado. Y en este caso, como no queremos siquiera verificar que el número esté en un rango, si no está, no se puede convertir en entero, no está válido. Y tenemos que retornar el número, dar while, retornamos el num. Entonces, en el caso de que nosotros queramos pasar números, vamos a dejar el último número como 17, pero vamos a poner estos dos como enteros. Validación nos valida también el rango. Y validar número nos valida solamente si el número es en un entero. Positivo, negativo, si fuera un rango. Entonces ahorita, lo primero que estamos pidiendo aquí es un número simple que después va a pedirnos el número del rango. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí, ingreso un número. Este número que me está pidiendo es el número que vamos a validar para que sea el menor del rango. En este caso, si yo pongo menos 18, menos 18, él me valida el número menos 18 y ahora me está pidiendo el número de la validación, que es el número que está en el rango. Si yo coloco menos, si yo coloco menos 20, me va a decir que no está en el rango. Y si coloco menos 18, sí me va a aceptar, válido. Entonces ahora x vale menos 18. Queremos que el otro número sea 15, por ejemplo, y es válido. Entonces ahora, si ponemos que nuestro número, que es y, es menor que 15, por ejemplo 5, nos va a decir que no está en el rango. Si ponemos 10, tampoco está en el rango, y si ponemos 18, tampoco está en el rango. Entonces ahora ponemos 17, si está en el rango, y nos da la suma entre 18 menos 18, que está aquí, y 17, que es menos 1. ¿Sí se entiende esto? Sí. Es lo mismo que habíamos hecho al principio con validación, solo que en validación le pusimos que también verificar el rango. Entonces, validar números solo verifica que sea entero. O sea, en este caso podría, estoy pensando, es que esta es la única forma que puedes hacerlo sin utilizar recursividad. Porque si quisieras utilizar validar número dentro de validación y no tener el input ahí y ahorrarte este código, tienes que volver a llamar después a la función para que se repita. No puedes hacerlo así. Entonces, yo creo que esta es la forma más simple en la que se puede hacer esto y que funcione lo que se pide. Ahora sí vinimos a algo lindo. Vamos a documentar funciones. Es fácil. La documentación de módulos se consta de hacer así. Tú pones triple comillas dobles. Allá. Fíjate, estamos dentro de una función y debajo de la función vamos a poner triple comillas. Vamos a dar a generate docstring y él nos va a decir, nos va a poner esto y aquí vamos a decir qué hace la función. Triples comillas. Porque le doy a triple comillas, le voy a generar docstring y él me da aquí lo que me pide la función. Un docstring no es más que la documentación, bueno, le dice su nombre, es la documentación de la función. Por ejemplo, en summary vamos a decir que el número me valida un número. Esta función valida un número dentro de un rango. La gente que utiliza tu código. Porque fíjate ahorita, dentro de un rango. Aquí podemos poner, si tú pones aquí arriba, int, dos puntos int, aquí pones dos puntos int, y ahorita déjame actualizar esto que está mal. Esto aquí está mal, entonces de nuevo lo actualizo. Fíjate que ahora me dice que menor y mayor tienen que ser números enteros. Entonces aquí podemos poner la pequeña descripción de qué es el número. Es el menor número del rango. O sea, eso es una descripción de la función que Es tengo. tal cual una descripción de la función que tú acabas de crear. No sé si se los pide para el reto 1, pero creo que para el reto 2 sí es obligatorio. No, no. ¿Por qué no? ¿Cómo?
el Generate Doctrine, con la, con la doble comilla. ¿Tienes dobles comillas o estás utilizando comillas simples? Ah, puede ser, claro, capaz no tienes esa extensión descargada en tu computadora. Puede que sea, sí, puede ser por eso, que no te lo autogenere. Pero en realidad, esto todo lo que tú escribes, lo se escribe a mano. Tú puedes escribir, esto no tiene nada de especial. Esto todo va a salir aquí. O sea, yo pongo esto así, y me lo pone así, pero fíjate que me lo pone aquí. Si yo elimino esto no es nada realmente relevante. Triple comillas. O sea, comillas dobles 3 veces debajo de la función. O sea, vamos a hacerlo sin importar, o sea, como si no tuvieses fíjate. Es que se pone automático. Si tú pones las triple comillas dentro de una función, debajo de la función, fíjate, yo ahorita, mis triple comillas están vacías. Yo ahorita pongo aquí función, dos puntos. Aquí algo, algo que acordar. Esto lo que me ubica es cuando yo me monto en la función, me dice los tipos que necesita la función. Eso para que la persona que vaya a usar tu función desde cero, sin conocer nada, sepa que lo ideal es que tú le pases enteros, porque todo poner con enteros. No, tú puedes. Es simplemente es para que mira que aquí te diga int. Allá arriba te aparece int. String. Es que es como para que cuando la persona vaya a usar una función, él sepa qué tipo deben ser los parámetros para que la función se ejecute correctamente. En este caso, tú estás pidiendo enteros porque necesitas un número de enteros para hacer el rango. Pero si tú quisieras, no sé, validar una string, puedes poner que es una string. Si tú quieres validar que sea un float, valida un float. Pero en realidad esto ni te lo valida ni nada. Esto solamente es como para que te lo comente aquí. Entonces, en este caso, la función, yo voy a poner que mi función valida el número en un rango. Yo puedo poner que aquí los argumentos de los parámetros, los puntos, 1, menor, menor, 2 puntos, un número que sea el mínimo del rango y lo de mayor también. Máximo del rango, que sería mayor. Y entonces, si yo me monto mi función, él me va a decir, déjame quitar esto para que no se confunda con esto. Aquí tenemos que nuestra validación, el número, o sea, nos dice, nuestra función valida el número en un rango, vale, valida el número en un rango. Los parámetros son número menor, que sea el mínimo del rango, y el número mayor, que sea el máximo del rango. Si te fijas, no es importante que te genere el docstring, sino es como por comodidad que ya te hace como todo lo que necesitas. Sí, exacto. Tú puedes escribir aquí simplemente, mira, valía este número, o mira, valía un rango. Pero todo lo que te genera es porque te genera como ya los argumentos que te pide y el tipo que son y el retorno de qué tipo es. Pero tú aquí puedes escribir cualquier cosa, o sea, solo que cuando lo generas automáticamente ya te viene trayendo que sí, todo lo que ya necesitas. O sea, por ejemplo, con triple comillas te fijas y ya te hace. Te pone aquí que tú aquí escribas tu mini resumen de qué hace la función, de que pongas qué tipo son las funciones, la descripción de cada argumento y el retorno de qué te da, qué tipo es, qué hace. No, Doctrine es únicamente con triple comillas dobles. Yo creo que con comillas simples no funciona igual. No les voy a mentir, no estoy seguro de eso. Yo no haría eso. Hola. Puede que sí, no sé. Sí, también.
Tiene que ser triple comillas. Si tú lo haces con un hashtag, no, porque es un comentario. A ver, hola, ya no sabe. Tiene que ser con triple comillas dobles o simples. Entonces, nada, eso sería lo que nos piden para documentar las funciones que tenemos. Tú documentas, aquí está, con la extensión autodoctrine, así se llama la función. Tú, nos permite crearla, de explicar qué hace cada función. Me interesa es que vayan de aquí sabiendo cómo funciona el trailer set, que sepan cómo hacemos la modularidad de importar de distintos archivos y que se entienda el manejo de la API. Eso. ¿Qué cosa? Sí, sí, pero es que es muy largo, o sea, de verdad es una bien trancadito. ¿Qué pasa si yo tengo el request? Tengo un problema en el request ¿Qué? que me pasó ya 2 veces y Tienes que descargar el request, porque el request no viene descargado. Tienes que poner pip install request y ahí es que te permite usarlo. ¿No te funciona? Ok, y request. Es request y ya, porque es el nombre de la librería que estamos usando, que en este caso es el request. Sí, yo lo comento. Lo pongo aquí. O si no, se le puede compartir un video por si acaso da algún error. El Windows 11, dices tú, el Python 3.11. Da igual la versión del Python. Yo creo que no, sí, porque sí hay medio problema, porque yo tenía la 11.2 y hubo problema con lo de la API y me tocó actualizar al Python 3.4. no, pero Entonces, actualizarlo es con también un código del CMD, cortico, creo que es upgrade, tipo upgrade, algo así, y así lo actualizas a uno. y la versión que me hizo el Nacho Max, la diferencia básicamente es lo de un if, pero para evitar más Es un errores. if que soporta errores y te soporta los errores del código. Igualmente le podemos agregar unos videos, si le mando unos videos por el Telegram. Muy fácil. Porque no has hecho el pim install. Ya intenté instalar. Pero luego, yo lo tenía Luego, instalado, pero ahorita lo vi. ¿qué no se crea? Ok, te está diciendo que hay una versión. Voy a buscar rápido. Pero esa es la versión de Python. Es la 3. La que decía más arriba, pero por eso te decía que la actualizara. Ah, es guión normal. No guión bajo. TV install. Guión upgrade pip. O para, hay algo más que deberíamos saber por el reto. Yo creo que es todo.